Buenas, iglesia, ¿cómo están? Un abrazo bien grande, fraternal para todos los que estamos aquí y para los que nos están viendo desde casita. Vamos a continuar con un tema que habíamos dejado. El nombre del mensaje que habíamos dejado, que hoy seguía la segunda parte, es una entrevista con Dios. Y hoy es la segunda parte, la parte 2. Entonces, para ir recordando un poco y entrando en materia, y para los que no la han visto, ahí queda el link para que lo pueda ver, la parte 1, si no te la has visto. Pero de todas formas vamos a hacer un recorderis de todo lo que veníamos hablando, de esa entrevista, y que sea el Espíritu Santo que te haga sentar en la mesa del dueño de la universidad, del dueño del hotel, del dueño de la empresa, donde tú dispones esta casa para hospedar todo lo celestial, del lugar donde tú prestas las habitaciones para que more lo divino y lo precioso en este lugar santo. Y con el decano de la universidad, la máxima autoridad a la que vamos a esa entrevista para ver para qué somos buenos delante del Rey, para qué podemos ser usados delante del Rey. Y veíamos cómo en la primera parte ese rey, esa autoridad, ese señor nos entrevistaba. Y la primera pregunta de la entrevista, nosotros hablando con el Espíritu Santo, y lo vamos poniendo aquí en pantalla para recordar un poco, la primera pregunta que el Señor nos hace, Dios Padre nos hace es: si te quitara lo único que crees que posees, ¿quién eres? ¿O qué te queda? ¿Estamos ahí? ¿Recordamos? Entonces, si tú ves este mensaje, está en este versículo la respuesta y en la prédica anterior, para que tú reflexiones, y vamos a recordar qué era esa pregunta. Si el Señor nos pregunta a nosotros, o te lo preguntó, o te lo vuelve a preguntar hoy, y te dice: si yo te quitara lo único que crees que posees, ¿quién eres o qué te queda? Y en Mateo 6, del 19 al 24, podemos recordar o saber que lo que Él nos quiere decir en ese momento, la respuesta que nos tiene, para que a través del Santo Espíritu de Dios hable a nuestra alma y a nuestro corazón, es que donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Todo lo que atesoramos, lo material que atesoramos en nuestro corazón, eso es el tesoro que estamos abrazando. Y por ende, recordamos que todo lo que abrazamos en la tierra, en algún momento que se pierda o el Señor permita que no lo tengamos, ahí es donde sufriremos. Pero si mientras lo que atesoramos en nuestro corazón es lo celestial, como dice el Señor, atesora esto en el reino donde no hay polilla, donde no hay ladrones, donde no hay nada que se acabe o que haga que se acabe y se desgaste. Ahí también se dice en ese pasaje, con esa respuesta, que no se le sirve a dos señores, que no se le sirve a las riquezas y no se le sirve a Dios a la vez. O le sirves a las riquezas o le sirves a Dios, porque no podemos servirle a dos señores. Y si tú ves, si me la puedes poner amplio ahí para que en pantalla se vea completo, si tú ves ese traje que nos muestra la imagen, es que detrás de todo eso está lo que hablábamos en el mensaje pasado, donde nosotros nos dábamos cuenta que una profesión, cualquier profesión, llámese como se llame, a lo que tú te dediques en la tierra a hacer, porque todo es profesión. Lo que te enseña la universidad de la vida, lo que aprendes en una universidad física, un arte, cualquier cosa que tú aprendas, está visto en el traje y en lo externo. Porque delante del Señor lo externo no es lo que Él ve desde las alturas y desde su reino. Porque todo lo que el Señor ve es lo invisible, lo que está dentro de nosotros. Y por eso está el ejemplo de este traje, porque engañosamente nuestro enemigo astutamente hace que todo lo visible, hacer creer al ingenuo,
al que no es firme con la palabra, que este traje es lo que se ve para mostrar al mundo que somos importantes, que hemos ganado conocimiento, pero realmente lo que el Señor ve es lo que está detrás del uniforme de médico, de enfermera, de peluquero, de cualquier cosa que podamos tener. Realmente eso, ni el conocimiento, ni lo que has aprendido durante toda la vida, es lo que Dios ve, porque Dios ve lo invisible y Dios ve todo aquello que el ojo humano no puede ver. Entonces en lo externo no está Dios viendo. Es más, Él no dice, ay, mira dónde va Lina Marcela Cano. No, Él nos tiene un nombre en el cielo y Él sabe por qué nos reconoce, y ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a la parte número 2 y ahí vamos en el recuento. La segunda pregunta que nos hacía el Señor es: háblame de tu carrera o de tu profesión. ¿Qué carrera estás haciendo en la tierra? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuál será tu posición? Y yo quiero que tú ahí te sientas sentado al lado del Padre, al lado de Dios Padre, y estás tomándote un café con Él y en confianza Él te está diciendo, bueno, ¿y cuál es tu carrera? ¿Y cuál es la profesión? Porque Él quiere que todo salga de tu corazón y que lo conversemos. Entonces cuando Él dice, háblame de tu carrera y tu profesión, ahí en 1 de Timoteo 6, del 6 al 13 y 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, dice que la carrera que nosotros debemos tener en la tierra mientras Él nos permite estar aquí se llama la carrera de la fe. Repita conmigo, la carrera de la fe. ¿Cuál es tu carrera? O la que debería ser, porque tú puedes repetir conmigo ahorita, amén, la carrera de la fe, pero realmente no has empezado ni te has matriculado en la carrera de la fe, pero que debería ser la respuesta correcta delante del decano de la universidad, delante del gerente, delante de la máxima autoridad. Entonces, en estos pasajes recordamos que el Señor nos hablaba de que la verdadera religión trae grandes ganancias, pero esas ganancias que nos trae la verdadera religión solo se consiguen cuando tenemos la satisfacción o estamos satisfechos con lo que tenemos. Y dice en su palabra que nos debemos conformar con la comida y el vestido. Entonces, cuando dice en su palabra en Timoteo, en los versículos que están aquí, también en pantalla grande, por favor, para que lo visualicen bien, el Señor habla que la verdadera religión trae grandes ganancias. ¿Pero cuáles ganancias? Porque si acabaron de entrar en este momento al canal, van a decir, wow, van a hablar de plata, ganancias. ¿Cómo será la libertad financiera? Uy, wow, hace rato no hablaban de eso, ¿no? Yo no te vine a hablar de esas ganancias, porque tú y yo sabemos que las verdaderas ganancias son las riquezas que vamos acumulando como tesoros en el cielo conforme yo disponga el corazón para las cosas del cielo. ¿Estamos? Creo que ahí se puede decir amén. Entonces, cuando estamos satisfechos con lo que tenemos, y me voy a detener un poco ahí. Cuando estamos satisfechos con lo que tenemos es que estamos agradecidos y damos gracias en todo y no nos estamos quejando. Y una forma de quejarnos, iglesia, no es decir, me cogió la tarde, ay, a esta hora, ay, ¿por qué no me llegó esto? Ay, no me llamaron, ay. No, una forma de tú no estar satisfecho es querer tener más y más y más de las riquezas de este mundo. Y solo el Espíritu Santo te puede estar hablando a tu corazón cuáles son las riquezas de este mundo, y las vamos a ir complementando a través de la palabra. Y que sea el Espíritu Santo que te diga cuando soy tan desagradecido, cuando no me conformo con lo que tengo y quiero más. Y la debilidad que tú y yo tengamos es la que nos lleva a querer más de eso, que la misma debilidad me hace tener más, ¿ok? Entonces, dice que en esos versículos que con nada vinimos, nada trajimos a este mundo. ¿Cierto que no? ¿Se han visto cuando nace un bebé? ¿Ustedes lo han visto llegar de una vez en carro? ¿En qué llega un bebé?
o con qué ropa llega, o con qué marca de ropa llega, o lo vio llegar de una vez con los tenis de marca, de moda. No, así tal cual, iglesia, como nosotros llegamos, así mismo nos vamos a ir. Y dice la palabra en esos versículos que cada que tú te aferras al amor al dinero, a las riquezas, dice ahí, que hacemos que se desvíe el Hijo de Dios de la fe. Cada que tú te aferras a todo lo que se añade, como cuando viniste en cueros, es que se dice también, ¿cierto? Cuando vinimos sin nada de ropita, sin nada, y queremos ir agregando a ese cuerpecito, a esa mentecita, a ese corazoncito que vino chiquito, pero conforme va creciendo la maldad y van creciendo las ganas de tener y tener y tener, y todo gracias a que donde nos hemos criado y la cultura que hemos tenido y el mundo nos ayuda a alimentar todas las ganas de tener y poseer. Y dice la palabra ahí mismo que cuando tenemos ganas de más riqueza y hay amor al dinero, este es el motivo principal para que nos desviemos de la fe. Y en la palabra de Dios le decían los apóstoles a Jesús: Señor Jesús, ayúdanos a que se aumente la fe. Y el Señor pone varios ejemplos siempre, en todo tiempo, y muestra y nos enseña que para que nosotros podamos aumentar la fe, necesitamos perder el amor a las riquezas de este mundo. Entre menos amemos las riquezas de este mundo y entre menos amemos las ganas del dinero y de ser ricos en la tierra, y no solamente el dinero, todas las pertenencias que podamos abrazar, tener o poner o pensar o sentir, todo eso nos va apartando ¿de qué? De la fe. Cada vez nos volvemos incrédulos cuando nos acercamos a lo material y a todo aquello que está contrario a la verdad del Señor. Y ahí también en esos versículos me encontraba con las materias de esa carrera, de la carrera de la fe. Dice: pelea la buena batalla y esmérate por seguir la justicia. Esa es una de las materias para que sepas y las vayas estudiando. La justicia, ¿cómo vamos ahí? 2,8, 1,5. La justicia, que es la justicia de Dios, no la mía. La piedad, que es yo tener compasión por los demás. La fe, el amor, la constancia, la humildad, la paciencia, la sabiduría. Mejor dicho, hay muchas materias. Cada semestre puedes coger de a 8. Y mira si repruebas y vuelves y las coges y repasas. Y en el número 3 va, bueno, entonces aquí en las imágenes vemos el resultado de tener esa carrera, que son las coronas, los galardones en el cielo y todos los premios que están reservados para todos aquellos que escogieron delante del Señor esta carrera. Número 3, el Señor preguntaba, y ahí terminamos la prédica pasada, de la primera parte donde el Señor dice: ¿tú crees estar listo hoy? ¿Sí recuerdan? Y el Señor dice, y hoy vuelve y te lo pregunta por si se te había olvidado. Dice: cariño, hace 15 días, ¿tú será que, amado hijo precioso, será que hoy estás listo? Porque tal vez hace 15 días que te hizo esa pregunta no estabas listo y hoy tampoco. Qué triste, ¿cierto, iglesia? Que hace 15 días nos lo preguntó el Señor y dijimos: no estamos listos, hay que estar listos, claro que sí. Y hoy vuelve el Señor y te pregunta: ¿hoy estás listo? O tal vez tú dirás: no, pues dentro de 8 días que me lo vuelvan a preguntar. Y yo sigo ahí mirando. El Señor, iglesia, hoy también otra vez te dice: ¿tú crees que estás listo hoy? ¿Tú crees que estás listo hoy? Lucas 12, del 35 al 48, dice el Señor. Dice: manténganse listos con la ropa ¿qué? Bien ajustada. Recuerdan que tener la ropa bien ajustada, para los que no habían visto este mensaje, es que la vestimenta que tenían en ese tiempo todos los sacerdotes o los que estaban en el tiempo de Jesús, y antes y después, hasta hace muy poco tiempo, era ceñirse
porque eran sus vestidos sacerdotales o sus túnicas, y se las ajustaban y se las apretaban para poder estar cómodos y poder caminar y servir sin ningún impedimento. Y dice, como siervos que esperan estar listos, como siervos que esperan el regreso de su Señor para el banquete de las bodas y esperar que Él nos sirva a la mesa. Ese es el versículo donde el Señor dice que si nosotros estamos atentos esperando el momento de su venida, que si estamos vigilantes, que si tenemos la luz encendida y la ropa ajustada, y ahí podemos ver que Él mismo, Señor, es el que nos va a abrir la puerta para poder entrar en su reino. Entonces el Señor dice, pero se me pasó al 4, ese todavía no, ese es el 4 o el 3. Listo. Entonces, el Señor nos pregunta, ¿tú crees que estás listo hoy? Él te está preguntando, ¿estás listo hoy? ¿Sí o no? ¿Qué diríamos? Ahí tú le contestas al Señor porque yo no soy la que estoy haciendo la entrevista, ¿ok? Muy bien, creo que había un errorcito ahí en los números de las preguntas. Digamos que este es el 4. Borren en su mente el número 3, este es el 4, ¿ok? Muy bien. ¿Qué cosa, esta es la número 4, qué cosa te falta, dice el Señor en la entrevista, qué cosa te falta para que se te abra la puerta al banquete y el rey te sirva a la mesa? Estamos ahí concentrados con esa pregunta. Mira, hoy es nuevo, ya aquí empieza la prédica, ¿ok? ¿Listo? Estamos empezando. Entonces el Señor te dice en el número 4, ¿qué cosa te falta? Escucha, Él te está preguntando, hijo amado, ¿qué cosa te falta para que se te abra o para que te abra la puerta al banquete y el rey te sirva a la mesa? Y para eso vamos a su palabra, a Lucas 18, y lo vamos a leer desde el 15. Ahora sí, viene la palabra. Pues siempre ha estado la palabra desde que iniciamos, pero la vamos a leer con el número 4 y es Lucas 18, 15, desde el 15. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué cosas nos hace falta? El Padre te está diciendo, hijo, hija linda, ¿qué es lo que te hace falta hacer para poder que ese día llegue y el día que tú vayas a mi presencia yo te pueda abrir la puerta y te pueda decir, hola, bienvenido, te estaba esperando, sigue, siéntate a la mesa que yo me voy a poner el delantal y te voy a servir hoy? Esto no es una fábula, esto es verdad, y tú te vas a encontrar con esta verdad si tú lo quieres, porque también dice la palabra que el que no llegue vestido a la boda le toca la puerta, alcanzó a entrar y el padre le dice, ¿y usted quién es? Usted no viene preparado para la boda. Pero qué delicia que cuando toquemos la puerta, Él abra la puerta y podamos entrar. Pero mira desde dónde empieza este consejo de parte del Señor cuando nos hace esta pregunta, porque tal vez estamos sentados delante de Él y no sabemos qué contestarle. Pero ¿sabe qué es lo precioso de esta entrevista con Dios? Que mientras el Padre te hace la pregunta, el Espíritu Santo te dice, sí, dile esto y esto y esto, y lo vamos metiendo al corazón. Y el Espíritu Santo te va a ir diciendo cómo le contestamos al Padre a través de su misma palabra, y que esa palabra la diga al corazón, la meta al corazón. Y empieza así. El Padre pregunta y nosotros, ¿qué más tengo que hacer? Y el Espíritu Santo, ya te voy diciendo, pero te lo vas metiendo al corazón. Dice 15, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Es de quienes son. ¿Es de quienes qué? Y el Espíritu Santo te dice,
el reino de los cielos o al reino de los cielos solo van aquellos que son como niños. Y usted va hablando con el Padre y sigue el Espíritu Santo diciéndote: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará. ¿Cómo dice? Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como qué, de ninguna manera, repita conmigo, de ninguna manera entrará en él. O sea que es obligación recibir la noticia del reino de los cielos como lo recibe ¿quién? Tú le dices a un niño: nos vamos para un parque mañana. No, ¿cuál mañana? Usted le dice desde el lunes que el domingo va a ir. ¿Y cómo tiene usted ese niño? Vamos a ir al parque, vamos a ir al parque. Hoy es lunes, ¿qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Mañana es martes, mi amor. ¿Qué día es mañana? Mañana es miércoles. ¿Qué día es mañana? Usted me dijo que ¿qué día es mañana? Así debemos ser. La noticia del reino de los cielos debe ser: ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Me dijeron que yo iba al reino de los cielos, me dijeron que había una promesa maravillosa y uno le coja las faldas, el vestido al Señor o el manto, bueno, lo que sea, y le dice: Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Porque está esa intención de niño anhelando ese momento. Pero cuando ni siquiera te interesa, porque no tienes ese corazón de niño, y si eres un niño amargado, jamás te vas a acordar que te dijeron que te iban a llevar al parque de diversiones. Y sigue el 18. Entonces ya entendimos lo de ser como niños, ¿cierto? ¿Cuántos viejitos hay aquí? No, no es de pena, levántelo, es que es para seguir la pregunta. Todos los viejitos levanten la mano. Pero ¿cuántos viejitos son como un niño esperando el reino de los cielos? Ahí se puede decir a todo pulmón: amén. Y dice: cierto dirigente le preguntó: maestro bueno, vamos en el 18, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 19, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino Dios. Y como había una serie de religiosos, que todos los religiosos tenían el cliché de decir que es bueno, porque en el fariseísmo y en todos los maestros de la ley, lo que se viera, pues como cumplo los mandamientos, o creo que los cumplo porque nadie los puede cumplir, entonces se decía: hola, buen hombre, ¿cómo está? Y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y después de darle la lista de los mandamientos que Jesús le dijo: tú ya sabes cuáles son, él contestó, 21, todo eso lo he cumplido desde que yo era joven. Yo ya hago todo eso. Yo ya he cumplido todos los mandamientos. ¿Y cuántos por esa religiosidad, porque llevas 20, 25, 30 años en la iglesia, crees que ya has hecho todo lo que tienes que hacer? A veces nos venimos a la iglesia de una manera tan religiosa, tan poca relación entre mi padre y yo, que creo que tal vez yo ya cumplí o ya estoy cumpliendo con lo que creo que debo cumplir para heredar el reino de Dios. Por eso equivocadamente cuando alguien fallece dice: que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Pero tal vez no esté descansando en paz, porque intentó cumplir los mandamientos en su fuerza y creyó que eso lo iba a llevar a la gloria eterna, y solo por repetir, porque ni siquiera experimentó la gloria eterna en la tierra. Entonces, en el 21, él dice: todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. 22, al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
luego ven y sígueme. O sea que la pregunta que el Señor nos hace, tal vez nosotros decimos, no, yo ya estoy haciendo lo correcto. Y tú crees que porque vienes a la iglesia o a veces no vienes y lo ves por internet, ya estás haciendo las cosas, ya las estamos cumpliendo. Pero resulta que el Señor te está dando la clave y el Espíritu Santo te susurra al oído si tú dejas que te susurre y dejas que te diga lo que Jesús le dijo a ese rico, ese joven rico, y le dijo, bueno, si ya estás haciendo eso, entonces te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego de eso, luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy... Iglesia, y tal vez tú estás diciendo, ay, qué pesar de ese muchacho rico y con tantas cosas guardadas y para tener que vender todo eso. Yo también hubiera dicho que no. O tal vez tú estés diciendo, le dijo eso a Jesús, que le dijo que no, que ya tenía muchas cosas y que le daba pesar dejarlas, venderlas y seguir a Jesús. Yo sí lo hubiera hecho. ¿Será que terminamos de leer este pasaje para realmente saber si nosotros hoy fuéramos llevados o el Señor viniera por nosotros, fuéramos dignos de que se nos abriera la puerta porque lo dejamos todo y porque aún teniendo tantas riquezas podemos en nuestro corazón renunciar a eso? Y terminando este pasaje nos vamos a dar cuenta de las riquezas reales de las que Dios está hablando. Y son riquezas físicas, pero también lo que posee una casa, una familia y una costumbre. Y dice así, ¿qué le pasó al rico? Se puso feliz y dijo, no, ya voy a vender y ya te alcanzo. Dijo así. Se puso. ¿Será que tú y yo nos ponemos tristes cuando tenemos que abandonar algo y seguir a Jesús? Diga conmigo. 24. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Dijo Jesús, qué difícil. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces ¿quién va a poder salvarse? Los que lo oyeron, ¿qué preguntaron? Los que lo oyeron, ¿qué preguntaron? Los que oyeron, pues, los que aquí también oyeron, los que también oyeron, ¿qué preguntaron? Se parece a un programa, entonces, ¿quién podrá defendernos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y preguntaron, ¿y ahora quién podrá salvarse? Porque se aterraron, porque el Señor cuando vio que este joven rico se quedó tan triste porque sabía que tenía que desprenderse. Mira, iglesia, y puede que tu casa sea muy sencilla, pero solo con los anhelos que tienes en tu corazón de tener tanto, ya tienes riquezas, porque tienes en tu corazón el anhelo de conseguir y conseguir y guardar y guardar. ¿Y qué guardas? Ya casi vamos a llegar. Dice el Señor en el 27, lo que es imposible, porque está hablando de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Algunos han visto un camello? Algunos los han tenido más cerquita y otros en fotos, ¿cierto? Algunos ya lo vieron cerquita. Entonces dice que es más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja como una metáfora que un rico entrar al reino de los cielos. Imagínate, si para Dios es más, Dios ve que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, es más fácil que entre ¿quién? El camello, que un rico al reino de los cielos. Y luego abajo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es como si Dios dijera, yo puedo hacer que un camello entre por el ojo de una aguja. Es como si Dios te dijera, tú no eres capaz de dejar las riquezas y a lo que estás apegado.
Si tú vienes a mí y me clamas a mí y me pides sabiduría a mí y pides que en las fuerzas mías y que yo te dé las herramientas para que lo dejes, lo puedes hacer. Porque también puedo hacer que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y por qué se menciona esto aquí después de lo del camello? Porque nosotros intentamos cambiar en nuestras fuerzas. Porque lo imposible lo queremos hacer nosotros. Porque queremos amar al prójimo por nuestra propia voluntad y no se puede. Un corazón tan lleno de maldad, de iniquidad, de juicios, de prejuicios, de paradigmas, de falta de misericordia y de amor por el prójimo, ¿qué va a poder perdonar? ¿Qué va a poder amar al prójimo? ¿Qué va a poder ser misericordioso como lo es Dios? No se puede. En nuestras fuerzas, vuelva y repita conmigo, no se puede. Y lo intentamos, ¿cierto? Porque uno quiere agradar a Dios, ¿verdad? Lo intentamos y uno vuelve y lo intenta, hasta lee la Biblia y vuelve y lo intenta. Lee la Biblia, vuelve y lo intenta. Pero es que no es por leer la palabra, es por meterla al corazón, iglesia. Y cuando la palabra la metemos al corazón, esa sabiduría es la que el Espíritu Santo la recuerda en todo tiempo para que podamos hacer que Dios haga lo imposible en mí. Porque lo posible, yo lo puedo hacer, pero lo imposible, ¿a quién le toca? Entonces dice 28, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Y ahí nos vamos a detener. Mira, a Pedro, ¿a quién le tocó dejar? A la esposa. A la suegra también la dejó. Entonces, iglesia, mira, dice que dejó casa. Y en ese tiempo usted no podría decir, pues le tocó más fácil a Pedro, pero es que uno hoy dejar el celular, dejar el viaje que tenemos para el crucero del otro año. En ese tiempo no habían cruceros, estaban las barquitas para irse a pescar en la red. ¿Qué iba a dejar? Cada uno en su tiempo, porque Abraham sí dejó a Isaac. O sea, no podemos decir que a nosotros nos toca más difícil, porque ellos también demostraron que dejaban lo más preciado que tenían en su corazón, a su hijo mismo, a la parentela, que lo veíamos hace una semana, al amor de tu vida. Mira, es tan grave lo que puede pasar hoy en la iglesia, que tú no quieres dejar el amor de tu vida y ni siquiera te ha llegado. Y sueñas con el príncipe azul, el sapo. Usted ve el sapo y ya está enamorado de él. ¿Cómo estará la iglesia de grave? ¿Cómo estaremos de graves? Que ya estás enamorado del invisible. Y del único invisible que te tienes que enamorar es del Señor, del Espíritu Santo, y añoras el príncipe azul y lo ves el arco iris de todos los colores y no le ha llegado. Estás aferrado al carro que no tienes, estás aferrado al dinero que no te has ganado, porque ya estás siendo hasta avaro y tacaño con lo que ni siquiera te ha llegado. Ya tienes planes de no darle a nadie, de malas, que trabajen ellos también, y ni te ha llegado. Estás preocupándote por la comida de mañana. Apuesto que estás ahí preocupándote por las cuentas de mañana y ni siquiera han llegado. Y esos anhelos son los que no nos dejan avanzar. Estás preocupado porque tienes que despedir al aeropuerto a quién sabe quién en mayo, o del que no ha venido y va a venir. Entonces, esas cosas que incluyen una casa. Y si en ese tiempo hubiera casa, carro o beca, en esos tiempos el burro, el caballo, lo que fuera que tuviera su valor y que fuera necesario para andar el camino, era valioso
y lo dejaban y decidían irse a pie o hasta sin zapatos, no sé. Pero Dios está hablando hoy a ti y a cada uno. El Espíritu Santo le habló en su tiempo las posesiones que tenían. Hasta ahí estamos. Esa es otra de las preguntas donde dice el Señor: si tú abandonas casa, esposa, esposo, ahora no salgan a pelear y mañana me escriban que están pidiendo el divorcio porque dijeron deje la esposa y el esposo. Cuando Dios dice que deje padre, madre, debes seguir honrándolos, pero de tu corazón es soltarlos, porque tú no puedes estar enamorado de tus papás si están en contra de la voluntad del Señor. Los amas, los honras, pero tu familia está aquí. Yo quiero que mires a la derecha, a la izquierda, y si puedes, mira atrás. Te puedes parar, mira atrás. Esa es tu familia. Bueno, y los que no vinieron también, algunos no están acá, pero mira, el Señor permite que nos conozcamos como familia. Y sabes que no solo los que estamos aquí, porque en el mundo entero hay mucha familia que tú aún no conoces, y solo los de la palabra, los profetas, los antepasados son tu familia. Como decía Jesús: mi padre, mi madre, mis hermanos, todos son los que obedecen. Entonces, ¿qué haces perdiendo el tiempo con los que han negado a Dios y simplemente es de tu sangre terrenal, pero rechazan al Padre, rechazan al Eterno que va a estar contigo y conmigo si nos portamos bien? Esa es la familia. Estamos. Número 5, nadie dice amén. Número 5, te dice el Señor, y me lo pones grande también, mi amor, por favor. El Señor te está preguntando en la entrevista y te dice: ¿quieres otro capuchino, un cafecito? ¿Quieres capuchino? Tómatelo ahí. O cuando lo repitas en la casa esta prédica, le sirves el capuchino y te lo tomas. Y Él te dice: amado, ¿tú atiendes primero las necesidades de tu amo y Señor o atiende las tuyas primero? Y usted le dice: ¿qué, Señor? Y Él dice: te lo repito. ¿Qué me dijo, Señor? Mientras el Espíritu Santo te va ayudando. Y Él te dice que si atiendes primero las necesidades de tu amo y Señor, ¿o será que te preocupas por atender las tuyas? ¿Ya estás contestando la pregunta? ¿O quieres la ayuda de un amigo? ¿Quieres la ayuda de un amigo? Lucas 7, del 7 al 10. ¿Quieres la ayuda de un amigo? Porque no sabemos qué contestar. Iglesia, mire, estamos tan mal con el Señor que no sabemos que hay que atender primero al Señor. Y lo más triste, iglesia, es que tú puedes venir, te sientas, escuchas la palabra y sigues en las mismas, porque tu corazón podría estar endurecido. ¿Los corazones endurecidos me escucharon? Repito, tú puedes estar sentado aquí, Dios puede estar hablándote maravillas, y tú no sabes en el reino espiritual en este momento cómo el Señor la tomó en serio y se sentó contigo hoy aquí a tomarse el café contigo y a conversar. Pero tú no la tomas en serio y Él sí la toma en serio. Y Él te dice: venga, mi amor, yo necesito, hijo mío, preguntarte esto. ¿Tú a quién le sirves? ¿Tú decides o tú eres egoísta? ¿Tú primero decides saciarte de tus gustos, de tus placeres para servirte a ti mismo? ¿O tú le sirves a tu amo y a tu Señor? Dice Lucas 17, del 7 al 10. Y dice así, que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Y dice: supongamos
que uno de ustedes, ¿está escuchando la voz del Espíritu Santo, iglesia? Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, y me pone la imagen del siervo, que hay dos imágenes, una arando y el otro allá. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. ¿Qué dijo el Señor? Supongamos, ¿cierto? Está poniéndote a ti en el papel del jefe. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo. Vamos a mirar la imagen un momentico, obsérvela, visualícela, póngale un separador y volvamos a la Biblia, ¿ok? ¿Ya la vieron? Allá está arando y acá está haciendo lo que dice la palabra. ¿Ya la vio? Ahora vamos otra vez a la palabra, póngale un separador ahí, por favor. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿Acaso el amo le dice eso? 8. ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno y después tú podrás cenar? ¿No será que más bien le digo eso? ¿No será que más bien le digo, mira, vaya, cámbiese, límpiese, póngase adecuado para que me sirvas la cena y después de que yo ya tenga mi comida servida y coma, ahí sí tú te puedes sentar a comer? ¿No será más bien que eso es lo que hay que hacer? ¿Acaso 9? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Entonces ahí viene la respuesta en el 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Así igualito, cuando el Señor nos manda a obedecer, es lo mínimo que debemos hacer. Y cuando obedecemos, lo que estás viendo en esta prédica hoy, lo que hablas con Dios todos los días, si es que lo haces, lo mínimo que debemos hacer es obedecer, y eso nos convierte ¿en qué? En siervos inútiles. Y te voy a explicar, que sea el Espíritu Santo que nos hable. En el trajín de todo el día, cuando tú trabajas todo el día, lo que hay que hacer después de haber tenido comunión con el Señor todo el día, después de haberle obedecido al Señor todo el día, después de haber respetado al prójimo, después de no haber juzgado, después de no haber hecho pereza, después de no haber cometido inmoralidad sexual, después de haber honrado a tus padres, después de no mirar con ojos altivos y creerte más que los demás, llegas a casa, porque eso es tener comunión con Dios y alabarlo y obedecerle todo el día, no tener apegos, seguir el camino para verlo a Él, ascender a su presencia. Llegamos, nos quitamos la ropa, y estoy hablando en el sentido espiritual, cómo nos bañamos y nos cambiamos de ropa para servirle al Señor. Llegamos y antes de hacer cualquier cosa, no te estoy diciendo que llegó con hambre del trabajo, ay no, y dice que servir al Señor y yo con esta hambre, no se trata de eso. Se trata de que le sirvas a tu Señor y puedes llegar a comer, porque sería religioso estar pensándolo de otra manera. Pero antes de darle gusto a mi carne, a la naturaleza pecaminosa, de las costumbres a diario, de ir al televisor, de las noticias, de cualquier cosa que te tenga atrapado y de lo que seas esclavo. Porque la palabra de Dios dice, si eres mentiroso, eres esclavo de la mentira. Si estás apegado a una persona, eres esclavo de esa persona. Cualquier cosa que hagas te convierte en un esclavo de vicios y de cosas. Y dice el Señor, cuando
nos limpiamos y nos bañamos y nos quitamos la ropa de la tierra, de ir a cuidar las ovejas. No sé si el Espíritu Santo te está hablando, porque ahora te vas confundido, porque ¿cuáles ovejas? ¿Te asusta? ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Si yo estaba en la oficina. ¿Cierto? El Señor te habla de toda esa suciedad que recogimos por las faltas del día. ¿Estamos? Por todo el pecado del día. Yo voy a la presencia de Dios y me quito la mugre y la tierra, y voy a su presencia y le sirvo, me baño, me limpio en su misma presencia. Y toda esa tierra, esa mugre que me contaminó por hacer lo que no le agrada a Él, en los pensamientos, en el corazón, en la mente, voy a su presencia y le digo: Señor, aquí estoy para servirte. Me voy a bañar, me voy a duchar y voy a quedar puro, santo y perfecto para poder hacer algo que a la mayoría de cristianos les pasa, que no pueden dormir en paz. ¿Les ha pasado? Que no pueden conciliar el sueño, que te cuesta dormirte. Y ya les voy a explicar por qué sucede. Del 7 al 8 ya terminamos al 10. Somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles cuando obedecemos en el día, pero nunca vamos a obedecer perfectamente, porque siempre el Señor quiere mostrar toda la iniquidad y maldad que todavía hay en nuestro corazón, pero que en la presencia de Él nos hace caer en cuenta de la falta, del pecado, nos duchamos, nos limpiamos y nos acostamos puros en su presencia. Y al otro día, no me toquen que estoy puro santo, no, tampoco. Al otro día hay una nueva palabra, unas nuevas misericordias. El Señor te habló en la noche con un sueño y lo interpretas en el Espíritu. El Señor te recordó una palabra y te levantas en la pureza de Él, porque te respondió en la noche, porque como dice su palabra en Job, nos habla a la conciencia. Pero ¿a qué conciencia va a hablar si te acostaste con toda la mugre del internet? Con toda la basura. El que se acostó a dormir fue el carro de la basura. Y por eso tienes pesadillas, iglesia. Por eso tienes sueños malucos. Porque ¿qué te vas a soñar? De la basura que estás ahí teniendo, de la que no has querido sacar, porque no le sirves a tu Señor y no vas a la presencia de Él. ¿Ok? Número 6. Y ya estamos terminando, tranquilos. Número 6. El Señor te quiere hacer otra pregunta. ¿Ya te hiciste la prueba? Entonces tú ¿la prueba? ¿Había examen de admisión aquí? No estudié. ¿Ya te hiciste la prueba? Te dice el Señor, iglesia. Y tú le dices: ¿la prueba? Y Él te dice: la prueba de tu fe. ¿Vamos bien ahí? La prueba de la fe. ¿Cómo es que la prueba de la fe? ¿Dónde se hace eso? ¿Cómo así? Ay, me corchó. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, sígueme diciendo. Y le dice el Señor: ya hay fruto en tu vientre. Fruto. Había que tener fruto, 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 fruto. Hubiera pasado por la plaza de mercado antes de venir. No entiendo, es que ese lenguaje, ¿cuál es? No entiendo, porque no entendemos el lenguaje espiritual. Mira, iglesia, ¿sabes por qué no entendemos el lenguaje espiritual? Porque cuando tú vienes a la iglesia, tal vez el que se sentó ahí fue el carnal, porque como es el que sacas a pasear, el espiritual, vino el religioso a la iglesia, y está el carnal, el que tiene la mente cauterizada, el que no le interesa aprender nada nuevo, y el que sigue pensando como piensa. Y dice el Señor: renueva los pensamientos, renueva tu mente. Pero cuando tú decides venir a la iglesia, no has decidido, iglesia,
que tus pensamientos sean transformados y renovados. Por eso sales de aquí a seguir haciendo las mismas cosas. Por eso tú dices, wow, qué palabra. Pero ese wow, qué palabra es todos los días en la presencia del Señor. Si hay una palabra que te pegó y te llegó al corazón, vuelva y se la ve. Vuelva y la ve. Y no te veas otra hasta que no obedezcas esa. No te veas otra hasta que obedezcas esa. Si tú ya hiciste la academia y tú crees que estás perfecto, no te la vuelvas a ver. Pero hemos comprobado que el que repite la academia vuelve y ve cosas diferentes, porque el espíritu se ha ido limpiando y porque la basura se ha ido botando. Entonces no es lo mismo que tú digas, ah, no, pues yo ya hice esa academia y en persona, hasta quedé en el video, con testigos y todo. Entonces, como usted ya ve y se ve su cabeza ahí, el Señor dice que hay testigos en el cielo de lo que estamos haciendo, pero no es porque tu cabeza quedó en el video que hay testigos. Esa no es la prueba. Pero ni siquiera te motivas por volver a escuchar la palabra. Iglesia, mira, mi esposo y yo leemos la palabra y volvemos y la leemos y le damos otra vez la vuelta. No por decir o que ustedes sepan que ya hemos leído la Biblia completa y volvimos y la leemos, porque uno ni se da cuenta. Uno empieza a leerla y en orden. No, miremos dígame un número del 1 al 3500, 2200. Uy, el Señor me va a hablar palabra hoy aquí. Es secuencial, porque el Señor sabe, si Dios es un Dios de orden y tú estás comprometido con el Señor de leerte un capítulo diario en orden, el Señor sabe qué hay en tu corazón y permite que salga la maldad del corazón para que la palabra sea revelada en tu vida y para que te confrontes con esa palabra, que Él sabe que el juicioso estudiante va a leer al otro día la palabra. Y con los actos y tus mismos errores y los míos, vas a entender una palabra revelada. Pero si juegas al bingo con la palabra, no vas a entender, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando uno menos piensa, empezó el Génesis y ya llegamos al Apocalipsis otra vez, porque te apasiona. Porque así como a algunos les apasiona meterse en el YouTube o mirar el amor de su vida o entretenimiento pendejo, entretenimiento para bobos, porque Satanás sabe cuáles son los bobos. ¿Sabe cuáles son los bobos? Los que saben la palabra y se dejan enredar y se caen en sus propias trampas. Y Satanás se burla de ti porque sabe a dónde te va a llevar, porque tú mismo te enredas en tus propias trampas. Nadie te lleva. Tú no le puedes decir al Señor, es que ese diablo se me atravesaba en todas partes. Tú mismo te enredaste. Porque Dios no puede tentar a nadie, lo dice en su palabra. Él no tienta a nadie, es el mismo pecado que nos tienta. Es lo mismo, la misma basura que no soltamos, la que hace que caminemos. Se rompió la bolsa y nos revolcamos en la cochinada. Cuando el Señor habla de ese fruto precioso que está ahí, lo vamos a ver en la palabra en Santiago 1, del 1 al 8. Todo está sustentado con la palabra. ¿Qué tal que no? ¿Recuerdas en la prédica pasada que iniciamos con Santiago 1, cómo se presentan los hijos de Dios? Entonces vamos a leerlo desde ahí. Y el Señor, cuando te dice vuélveme a poner la preguntita que nos faltó una parte, dice, ¿ya hay fruto en tu vientre? Ya sabes que concebiste. Concebir, diccionario, Google, concebir, no sé qué es eso. Concebir es cuando se fecunda algo en el vientre.
Y ya vamos para allá. Mira, tú puedes estar en embarazo hoy, pero el Señor te dice, ya te hiciste la prueba. Y luego te dice como a los 6 meses, y ya te hiciste la ecografía para saber qué fecundaste, para saber qué estás concibiendo en ese vientre espiritual. Y lo vamos a ver desde Santiago 1, y dice así: Santiago, siervo de Dios, ¿recuerdan eso? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. ¿Hay alguno aquí de las 12 tribus? Uy, ahí hay muchos. Él los está saludando. Mira qué privilegio, nos está saludando un siervo del Señor. ¿Está vivo o muerto? ¿Quién nos está saludando? El siervo del Señor, Santiago, de los ejércitos, del ejército de Jehová, soldado, compañero de milicia. ¿De quién? De estos siervos. Amén. Muy bien. Entonces dice desde el 2, mira cómo te habla Santiago, hermano de Jesús y hermano de ustedes y hermano mío. Muy bien. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Paremos ahí. ¿Cuántos de nosotros se nos prohíbe algo por la palabra de Dios porque no es sano delante del Señor y podemos maldecir? Pero ¿por qué me tocó esto a mí? Esto está muy duro. No, es que eso es muy difícil, pastora. No, es que no puedo, la verdad, pastora. No, para usted es muy fácil. Y mire lo que dice Santiago. Y si Santiago dice esto, es porque lo vivió. Es porque se sentía dichoso cuando tenía que enfrentarse a las pruebas. Ustedes sí saben de qué les estoy hablando, de una prueba, ¿no? Mira, como estamos en una carrera, vamos a imaginar que las pruebas de las carreras de observación, en los deportistas, de cualquier cosa, de obstáculos, haz de cuenta que tú estás en la carrera de honrar al papá y la mamá, tú estás en la carrera de sujetarte a tu esposo, tú estás en la carrera de amar a tu esposa, tú estás en la carrera de respetar a tus compañeros de trabajo, tú estás en la carrera de perdonar, tú estás en la carrera de la inmoralidad sexual, y te van a venir pruebas para que cada que venga una prueba te dé alegría, porque es una oportunidad para superar una económica, cualquiera que sea. ¿Y cómo te vienen las pruebas? Mira, yo no te las puedo explicar, las tienes que vivir. ¿A quién le ha tocado vivir pruebas? Bueno, entonces usted y yo sabemos de qué estamos hablando, ¿para qué le voy a explicar? ¿Cierto? Me ahorro eso. Las pruebas de lo que estés viviendo, de un apego a una persona, a un familiar, de las ganas de plata, de las ganas de estudiar, maestrías, bueno, qué sé yo, el Espíritu Santo está ahí ayudándote. 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Cómo así que la prueba de la fe? Mira, cuando tú quieres que la fe se incremente, vas a ser constante en superar esa prueba, pero en Él, no intentando agarrar el camello y meterlo por el roto de la aguja. Es en Él. Y yo he vivido unas cosas tan preciosas, iglesia, porque el Señor me ha sanado del mal genio, de la ira, del enojo, que es un pecado grave, porque eso viene de la raíz de amargura. Y yo me proponía y yo hacía fuerza, voy a estar 2 días sin rabia. 2 días sin rabia. Y tal vez pasaban 2 días sin rabia, pero explotaba el tercero.
Y mi esposo no me creía. Yo le decía: mi amor, por favor, ayúdame, dame otra oportunidad. No, que va usted ya como el pastorcito mentiroso. Era la pastorcita mentirosa. Y le prometía y no lo hacía. Y hasta todavía el Señor siento que me hace unos milagros en muchas cosas que he ido dejando y no me doy cuenta. Es como el que viene a la iglesia que fuma y sin buscar que no va a fumar más, dice: uy, pastores, llevo un mes sin fumar y no me había dado cuenta. Cuando solamente te dedicas a enamorarte y a atender al Señor y a obedecerle en el día y ducharte en la noche y servirle a Él, repita conmigo: eso fluye. No es en mis fuerzas, es con su Santo Espíritu. Bueno, entonces ese es el secreto, iglesia. Vas a la presencia de Dios y te avergüenzas por el pecado que estás cometiendo y le dices: Espíritu Santo, ayúdame en esta debilidad porque no puedo. Yo no hago sino empujar ese camello por ese roto y no he podido. Y es la verdad, en lo físico, Dios pone esas metáforas para que eso nos ayude a meternos eso al corazón. Pero lo importante es reconocer mi incapacidad. Lo importante es que esta palabra quede en mi corazón, que para Dios todo lo imposible es posible. Y vivir el día a día. Íbamos en la constancia. Necesitamos ser constantes. Necesitamos estar listos para la prueba que siga. Y debemos estar atentos con mi debilidad para que el Espíritu Santo me ayude y me prepare. Y hay algo muy grave, iglesia, que te puede ayudar. Cuando yo me predispongo y ya tengo un plan en mi mente y no se cumple mi santa voluntad, eso hace que vengan la rabia, el enojo y la debilidad salte. Porque como ya me metí ese tesoro en el corazón y ya sé que tiene que ser así, y si no es así, se cumple mi santa voluntad, me decepciono de mí mismo, me decepciono del prójimo, confié en el hombre. ¿Y qué pasó? No fui constante en la prueba. No pude hacer lo que Dios quería, porque quería hacer mi voluntad, porque me servía a mí antes de servirle al Señor. Muy bien, ahí lo vamos entendiendo un poquito. Si no, te la puedes repetir y le pones 0.5 de espacio si lo estoy dando muy rápido. Y la constancia 4 debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mira, al tú ser constante, terminas la obra, terminas el semestre, pasas al otro semestre, siguen otras materias, hasta que le pase lo que le pasó a Pablo. Terminó la carrera. Y nuestra esperanza debe ser encontrarnos con ellos para seguir aprendiendo. ¿A ustedes les gusta venir a aprender? ¿Seguro? Y qué rico seguir aprendiendo, y no solo aprendiendo, sino disfrutando de las maravillas que están guardadas como una esperanza. Entonces dice que para que seamos perfectos e íntegros y que no nos falte nada de lo celestial, debemos ser constantes, perseverar y ser perfectos. Dice, es que aquí dice, para que no les falte nada y sean. Mira, el que a usted le diga: no, pero usted en qué iglesia está, ¿cómo hay que perfecto? Es que nadie es perfecto. Usted le dice: mi amor, yo estoy en la iglesia donde me leyeron Santiago 1:4, la palabra del Señor, que debo ser perfecto, íntegro, porque es el resultado de ser constante. 5. Si alguno de ustedes, oiga pues, es que mire las promociones del cielo, hasta tiene profesores personalizados el Señor.
Cuando vamos a la universidad y no entendemos una materia, vamos y pagamos extra para aprender algo que no entendimos. Y aquí el Señor, con el que estás hablando, el decano de la universidad, el gerente, le dice: mira, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, no entendió la clase, si les falta sabiduría, pídasela a Dios, pídamela, yo se la voy a dar, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar. Pero ¿sabes por qué no pedimos sabiduría? Porque nos sentimos completos. Esa clase yo ya me la sé. Mira, y tú puedes estar ahí muy atento. Ay, qué chévere. Pero no te lo estás metiendo al corazón. Y tú estás diciendo: esa clase está repetida. Eso ya lo había dicho. Casi cada 8 días dicen la misma. Sabiduría, yo ya sé. Yo ya entendí. Y te crees sobrado. Nos creemos sobrados que ya la sabemos. Y dice Dios que la pidamos, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Tú crees que solo Dios le da a los pastores o a unos 3 de la iglesia? Dios dice que si tú la pides, Él le va a dar como le da a otros. Pero lo tienes que buscar. Tienes que decir: profe, Espíritu Santo, necesito una clasecita. Necesito sabiduría, necesito conocimiento, necesito aprender al temor a Jehová, necesito del Espíritu de Él en mi vida, necesito consejo, necesito sabiduría, inteligencia, pero no la mía, eso es basura. 6, pero que pida con fe, sin dudar. Y usted dice: no, yo pido con una fe, yo soy: Señor, dame sabiduría, creo en ti. Y al otro día hago lo que me dijo el internet o lo que yo mismo pienso y sigo haciendo mi santa. Cuando somos arrogantes, seguimos desobedeciendo, iglesia. Cuando somos orgullosos, seguimos haciendo lo que nos da. Y eso no es grosería, lo voy a repetir: lo que nos da la gana. Porque somos arrogantes y orgullosos y creemos que nos mandamos solos. ¿Tú todavía crees que te mandas solo? Esa otra pregunta no la anoté. ¿Crees que te mandas solo? Podemos decir que no, pero sí nos estamos mandando solos porque hacemos lo contrario a lo que el Señor dice. Pero pida con fe sin dudar. 6, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevando de un lado a otro por el viento. Hay un dicho muy popular que no estoy de acuerdo con él, que dice: ay, no, este es Dios me lleve y Dios me traiga. Ojalá uno fuera Dios me lleve y Dios me traiga, dejarse llevar para donde Él lo lleve. No estaba de acuerdo con ese dicho. Ojalá uno pudiera decir: mira, ese hermanito, Dios lo lleva y Dios lo trae. Ojalá. Ojalá nosotros fuéramos esos, pero no llevado como las olas del mar, dejándose llevar de un lado para el otro por el viento. Como veíamos en la palabra anterior, creo que fue, que decía que el perezoso está dentro de la cueva y dice: allá está el león, si salgo me come. Allá está. Y sale. ¿Dónde está el peligro? Sabe que hay peligro y sale. ¿Cierto? Entonces dice que el que se deja llevar como las olas, que pide sin fe, que no pide con fe, que duda, dice, mira el 7, quien es así, ¿cómo? Que duda de lo que Dios puede dar, que no es constante. 7, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Todo lo que recibe es lo mismo que usted tiene. Usted mismo es su supermercado. Usted mismo se autoabastece.
Usted mismo es su proveedor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que usted podría hoy irse igual como llegó. Porque esta palabra, en donde el Señor te sentó a la mesa, no te está haciendo nada. Podría pasar, qué triste. Esta palabra es para que nos pellizquemos, iglesia. Para que nos duela fallarle al Señor. 8. ¿Por qué? Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Es indeciso e inconstante en todo o en algunas cosas. Mira, tal vez tú para Dios hoy seas un indeciso y un inconstante, donde Dios no se ha motivado a darte absolutamente nada, porque sigues pensando como tú. Entonces, qué delicia fuera que nosotros delante de Dios no seamos indecisos, sino que seamos firmes y con fe y sabiendo que Él no lo provee. Y concluimos hablando con lo que empezamos y con lo que vimos hoy en la alabanza de ser como niños. Vamos a 1 Corintios 14, 20. El Señor nos dice que seamos maduros, pero que no dejemos de ser niños. Y dice en 1 Corintios 14, 20, mira qué precioso. 1 Corintios, ahí vuelve y nos habla otro hermano, de los que están siendo testigos de lo que tú y yo hacemos en la tierra. La nube de testigos se está pronunciando hoy a través de la palabra del reino de los cielos, ante la palabra santa y sagrada, y dice: hermanos, Pablo está hablando, siéntate a la mesa con él también. Él ya se sentó y dice: hermanos, no sean niños en su forma de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su forma de pensar. Delante del Señor nosotros somos aquí dentro, en esta casa que tiene muchas habitaciones. En una acomodamos el anciano, el adulto, el viejo, el que ya sabe mucha palabra, el que se le ha entregado tanto aquí en la iglesia, al que el Señor ha hablado tanto a través de los dones, a través de la revelación de la palabra. Adentro hay una habitación que le presto a ese adulto mayor, a ese anciano que sabe tanta palabra. Pero también hay una habitación con juguetes. Hay una habitación para un niño inocente, donde no hay malicia alguna, donde ese niño debe permanecer. Iglesia, ¿me estás entendiendo? Por eso somos una casa o un edificio, porque en cada habitación hay algo que Dios quiere que guardemos. Hay una biblioteca donde guardamos las historias de nuestros antepasados, de los que obedecieron, para nosotros no tenerlo solo luciendo los libros, sino ir a estudiar a esa biblioteca de los que ya nos dieron ejemplo. Y dice: sean niños en cuanto a la malicia. ¿Cuánta malicia hay en un niño? Pues en un niño que no se le ha despertado la malicia. Póngale pues en uno de 2 años o 3. Porque antes, a los 9 o a los 10, uno todavía era sin malicioso, inocente. Pero ahorita no. Si el Señor se demora más, hay que compararlo con un feto o con el embrión. Sean como el embrión. ¿Qué tal? Ya vamos como en 2 años o 3 apenas. Entonces dice en el 21: y que ser adultos en cuanto al modo de pensar. Iglesia, qué vergüenza con toda la palabra que sabemos y todavía nos comportamos como unos inmaduros en el trabajo, en la casa, con el vecino, con los que no conocen del Señor y hasta en la iglesia, entre hermanos. 21. En la ley está escrito, íbamos en el 20, perdón. ¿Era qué? 20 y 21.
No, solo el 20, perdón. Entonces ser como adultos en la forma de pensar. Porque si yo tengo mucha palabra, ¿voy a pensar con madurez o voy a ser insensato? Exacto. Entonces vamos a otro. Primera de Corintios 13. Ya les iba a leer otro versículo que no era y ya no íbamos para la quinta parte. Dice Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuántos viejitos de aquí se meten al cuarto de los niños a igualarse como si fuera un niño, cuando solo tenemos que ser niños para no ser maliciosos, no para comportarnos como niños? Arregle la cocina, no, estoy jugando carritos aquí con el vecino. Es comportarnos como un maduro. ¿Estamos? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Repita conmigo: cuando era niño, yo pensaba, yo hablaba y razonaba como un niño. Tú tienes la palabra, tú y yo tenemos la palabra para pensar y razonar y actuar como un niño. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Tú y yo tenemos palabra para razonar, pensar y actuar como niños o como maduros? ¿Y tenemos la palabra para dejar la malicia? Muy bien. Y dice: cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Pero tengo que ser niño para depender de mi padre todo el tiempo, para rogarle que quiero, pues, cuando es domingo, para que me lleve al parque. Ahí, para depender de que papá es el dueño de todo, de que no me debo preocupar por nada. Es tan poderoso el Señor que tiene cosas tan maravillosas que en este mundo no se encuentran. Y nosotros somos tan tontos que creemos que aquí está todo lo que necesitamos. Pero ese papá tiene cosas que aquí no se consiguen y las quiere para ti y para mi iglesia. Y ahora sí, terminamos con Hebreos 13, 20, 21. Iglesia, ¿sabes qué es lo más precioso de conocer a Dios? Es que solo en lo espiritual podemos entender las delicias. Solo en lo espiritual puedes disfrutar de la mesa del Señor. Si no, usted dice: ¿cuál mesa? ¿A dónde? ¿Ve? Recogieron los platos, no me di ni cuenta cuando sirvieron. Solo en lo espiritual nos damos cuenta de la realeza del rey cuando me sirven. En lo espiritual vemos al rey sirviendo. Pero cuando tú no te das cuenta, te revuelcas en la mesa de los demonios y estás aquí sentado como un zombie y no te das cuenta de lo que Él está hablando. Ahí es cuando el Señor dice que tiramos perlas a los cerdos, porque está tirando perlas, comida deliciosa, y dejan el plato del banquete servido. Hebreos 13, del 20 al 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, iglesia, ahí dice que el Dios que nos da la paz. En el Salmo 4:8 dice el Señor, no hay necesidad de buscarlo, yo te lo puedo decir, pero si quiere lo ponemos. En el Salmo 4:8 dice el Señor, y quiero que tengas esto en tu corazón: en paz me acuesto y me duermo. En la NBI: en paz me acuesto y me duermo,
porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mira, iglesia, ¿sabes qué es acostarse en paz? Es haberle servido a tu Señor, haberte duchado y no acostarte en pecado. Eso es acostarte en paz con Dios. Cuando tú te acuestas y no le sirves al Señor y no reconoces tus pecados, no te has acostado en paz. Y por eso no te acuestas en paz ni duermes en paz, porque es solo Él el que me hace confiar en lo que viene para el otro día y en reposar en esa noche. Solo cuando en paz estoy con Él. Si tú tienes pendientes con el Señor y te acuestas en pecado, ahí no duermes. Y en Romanos 12:3 está el resumen de todo lo que hemos visto en este día y dice: por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí, más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Resulta que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nacemos de nuevo, el Señor a cada uno de nosotros nos da una medida de fe que representa el conocimiento con el que llegamos a la iglesia. Por eso la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que están escondidas es la fe que va a aumentar en ti, iglesia. Él te dio una medida y a todos nos dio una medida. Por eso no podemos juzgar al prójimo, ni podemos sentir más alto concepto de nosotros, porque yo tengo una medida de fe que me ayudó con no decir mentiras, con no ser mal geniado, con no juzgar al prójimo, pero yo no puedo juzgar la medida de fe que el otro tiene, porque tal vez no va a la presencia tanto, o porque es tan dura esa debilidad con la que está padeciendo, que debo tener misericordia. Entonces cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe, y a través de lo oculto que está en su palabra, poco a poco va creciendo mi fe con lo oculto del cielo. Cuando le sirvo a Él a la mesa, cuando estoy sacando la basura que hay en mí, cuando me limpio para servirle, poco a poco estoy ganando secretos ocultos sentado a la mesa, sirviéndole a mi Señor. Iglesia, y cuando nosotros aumentamos la fe, le estamos sirviendo al Señor. Y cuando nosotros aumentamos la fe y le servimos al Señor en la tierra, estamos haciendo que Él se prepare el delantal y abra la puerta para que nos sirva a nosotros en la eternidad. ¿Cómo quieres que Él te sirva a la mesa? ¿Cómo te quieres sentar a la mesa si aquí no le serviste? Solo cuando nos hacemos siervos en la tierra y cuando somos aptos, como esa palabra que te la dejo para que la leas en Hebreos 13, 20, 21, la leas en tu casa, en Reina Valera dice lo mismo, que Él nos capacita o somos aptos. Él mismo, Jesús, el que nos da la paz, nos capacita para que se haga la voluntad de ¿quién? Lo leímos ahorita. Él nos capacita para hacer mi santa voluntad, la de Él. ¿Y cómo nos capacita? Pidiendo sabiduría, sirviéndole, yendo a su presencia, esculcando y escudriñando los secretos del cielo, para que la medida de fe que Él me dio no vuelva allá como me la entregaron. La medida de fe debe crecer. Ay, pastora, es que yo no tengo casi fe. Entonces haga como le dijo el Señor al discípulo cuando le dijo, por favor enséñame cómo aumentar la fe. Y el Señor le contestó, sírvele al Señor. No vaya a servirse usted antes de acostarse
y todo el día le obedece y sírvele. Y después de eso dormirás en paz, tranquilo, y abonarás a la cuenta del cielo para que Él te esté esperando y Él te sirva y puedas entrar vestido a las bodas del Cordero. Iglesia, este ha sido el resumen de la entrevista con Dios, parte 2. Yo te invito a que si quieres ponerte de pie o te quedas sentado o la posición que quieras tener, y vamos a darle gracias a Dios y al Santo Espíritu de Dios que nos acompañó en esta entrevista, y a Jesús. Y qué rico, iglesia, que tú hoy valores esta palabra que el Señor te ha dado para que no te vayas a comer a la mesa de los demonios después de haber cenado en este banquete y no sigas en las mismas y en las mismas y en las mismas. Qué delicia, iglesia, que nos encontremos en ese lugar y que podamos disfrutar de las maravillas que el Señor ha guardado para nosotros. Padre, te damos gracias, Rey, por este tiempo tan precioso que tú nos has concedido. Gracias por sentarnos a la mesa, a entrevistarnos contigo, Señor, en este día. Gracias por enseñarnos que solo la paz la concedes tú. Gracias por enseñarnos las formas en que podemos aprender de tu sabiduría para hacer tu santa voluntad y no la mía. Padre, te pedimos perdón porque hemos estado acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad, a que seamos los autoabastecedores, los que nos demos nuestros propios recursos, los que intentamos entrar ese camello por el lugar que nunca entraría, cuando eres tú el que haces lo imposible. Nosotros no podemos en esta naturaleza pecaminosa, Señor, pero aquí estamos delante de ti para que por tu infinita misericordia nos llenes de tu gracia, de tu sabiduría, y nos ayudes, Señor, en este camino que nos falta para seguir la carrera que tú señalaste, y que podamos agradarte con pasos de santidad, de perfección, y con un corazón íntegro que te queremos ofrecer a ti cada día en nuestras vidas. Gracias, amado, por las promesas. Gracias, Señor, por toda palabra que creemos que se cumplirá, porque tú eres el Dios de las promesas, porque tú no eres hombre para mentir, porque tú eres el Todopoderoso que designas a tus hijos y programas y destinas en el propósito que has puesto, Señor, y señalado para cada uno de tus hijos. Quedamos en tu presencia y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu compañía. Gracias, amado Jesús. Quedamos en tu presencia, y que en el nombre de Cristo Jesús podamos seguir con tus dichos y tu palabra en nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.